Buenas tardes. Vamos ahora a iniciar la introducción del tema uno de la Constitución. El tema uno tiene tres epígrafes: Constitución, estructura y contenido, título preliminar y derecho a la protección de la salud. Empezamos, por ejemplo, con una definición de Constitución. Es la norma suprema de aplicación directa por parte de jueces y tribunales que delimita y separa los poderes del Estado y reconoce un régimen de derechos y libertades a los ciudadanos. Por tanto, aquí vamos a distinguir las siguientes características. En primer lugar, estamos hablando de una norma suprema, ¿eh? Es una norma que tiene un mayor nivel de jerarquía que cualquier otra. Es, por tanto, de aplicación prioritaria. ¿eh? Las otras normas que la contradigan se inaplicarán. Y es de aplicación directa. En algunos casos es una constitución normativa eh, que se puede aplicar en muchos preceptos, sobre todo los que reconocen los derechos y deberes fundamentales, de manera directa, sin el desarrollo legislativo. Y una de las funciones que tienen las constituciones es que delimita y define los poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ya aquí veremos que, por ejemplo, el poder ejecutivo se regula en el título cuarto del gobierno y de la administración. ¿eh? El poder legislativo en las Cortes Generales, título tercero, Congreso y Senado. Y el poder judicial en el título sexto, Poder Judicial. Eh, una serie de características de la Constitución, de la nuestra en particular, es, en primer lugar, es escrita y cerrada. ¿eh? Casi todas las constituciones son escritas, hay alguna salvedad con el Reino Unido. Es cerrada en el sentido de que está toda reunida en un único texto. No ocurre como con las leyes fundamentales del general Franco, que eran una serie de leyes que decían que era de rango constitucional, pero que se podía modificar añadiendo una nueva ley, e incluso se podía derogar. ¿eh? Esto no ocurre así con la Constitución. La Constitución está reunida en un único texto, en un único texto, y su reforma es realmente complicada. ¿eh? La reforma de la Constitución está regulada en el título décimo, y, y su modificación es bastante complicada. Es una constitución consensuada en el sentido de que fue producto de un proceso de elaboración, de acuerdos, y sobre todo fue ratificada por el pueblo español. Eh, y es extensa, se dicen que es extensa. Esto es más discutible. Hay quien opina que no es así. En cualquier caso, tiene 169 artículos. eh, y, y eso es en cuanto a las notas más importantes de la Constitución española. Una manera de introducirnos a la Constitución, pues, es hablar un poco del proceso histórico que dio lugar a ella, ¿no? Estamos en la transición, que es un periodo de la historia de España, más o menos de 1975 a 1980, en el cual, pues, hubo una sucesión de las estructuras del anterior régimen que hubo en España a un régimen democrático. Y en ese periodo de tiempo se elaboró y se aprobó la Constitución. ¿eh? Aquí lo he definido como periodo de la historia de España, en el que se llevó a cabo el proceso por el que el país dejó atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco y pasó a regirse por una constitución que restauraba la España democrática. Vale. Aquí, en cuanto a los hitos de la transición, pues tenemos en primer lugar el momento en que se inició, con la muerte de Francisco Franco. Eso ocurrió el 20 de noviembre de 1975. 2 días después fue proclamado como rey Juan Carlos I, el 22 de noviembre del 75. Entonces, la manera en que se preparó todo el proceso fue mediante la aprobación de una ley, que es la ley de la reforma, ley para la reforma política, ley 1/1977, 4 de enero. Esta ley preveía establecer dos cámaras, Congreso y Senado. Una de ellas, el Congreso, elegido
no solamente democráticamente, sino cada 4 años, es decir, ya se preveía un régimen democrático. Luego esto ya veis que esta ley de la reforma política, que después fue ratificada por el pueblo español, se aprobó el 4 de enero del 77. El texto de la Constitución fue aprobado por las cámaras el mismo día, o sea, simultáneamente por el Congreso y por el Senado, el 31 de octubre de 1978. Después hubo una votación, fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre del 78 y la Constitución se sancionó y promulgó por el rey el 27 de diciembre del 78. Y se publicó en el BOE y entró en vigor el mismo día, el 27, no, el 29, esto está mal, 29 del 12 del 78. Fijaos que las normas suelen contener una fecha, ¿no? Pues esa fecha es la fecha en que se sanciona y promulga por el rey. No es la fecha en que se aprueba por parte de las cámaras, ni es la fecha en que se publica, sino cuando se sanciona y promulga por el rey. Bueno, deciros que por supuesto os pueden preguntar en el examen pues por estas fechas, claro. El siguiente epígrafe es la estructura y contenido de la Constitución. ¿eh? Aquí tengo, por ejemplo, la Constitución preparada, que la podéis encontrar facilísimamente en el BOE. No tenéis más que introducir Constitución BOE consolidada y ya lo tenéis. ¿eh? Eh, Como vemos, la Constitución tiene 169 artículos, son 11 títulos, tiene 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Nosotros en este tema lo que nos van a pedir de verdad es conocer el título primero, el título preliminar, el título preliminar y el título primero. Es lo más importante y es lo que hay que saberse, es lo que hay que saberse bien de verdad. Entonces hay que saberse sobre todo del artículo 1 al 55. Vamos a ver, la Constitución nos puede caer cualquier cosa, ¿eh? Pero lo más directamente relacionado en estas oposiciones es el título preliminar del artículo 1 al 9 y el título 1, del artículo 10 al 55. Vemos, por tanto, estas dos partes además constituyen la parte dogmática de la Constitución. Es la parte en que se definen los principales principios y los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Por tanto, hay que estudiarse bien, y muy importante, estudiarse por la Constitución, por el texto original, estos dos capítulos, el título preliminar y el título primero. Siguiendo con la estructura, tenemos el título segundo, la corona, el título tercero, las Cortes Generales, que se dividen en 3 capítulos, el título cuarto, el del Gobierno y la Administración, el título quinto, de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, el título sexto, del Poder Judicial, el título séptimo, Economía y Hacienda, el título octavo, de la Organización Territorial del Estado, que tiene 3 capítulos, principios generales de la administración local y de las comunidades autónomas, el título noveno, el Tribunal Constitucional, y el título décimo, de la reforma constitucional. Dentro del título primero tenemos el capítulo primero de los españoles y extranjeros, el capítulo segundo, derechos y libertades, que tiene la sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículo 15 a 29, y la sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos, artículos 30 a 38. Después el capítulo tercero, los principios rectores de la política social y económica, artículos 39 y 52. Capítulo cuarto, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Y capítulo quinto, de la suspensión de los derechos y libertades públicos. Hemos dicho que la Constitución tiene 2 partes, una parte dogmática, que es la que os tenéis que estudiar, la que consta del título preliminar y el título primero, es decir, del artículo 1 al 55.
y una parte orgánica que ya hemos visto que regula los distintos regula y delimita los distintos poderes públicos del Estado. Por ejemplo, pues bueno, el gobierno y la administración, las Cortes Generales y el Poder Judicial. El tercer epígrafe es el derecho a la protección de la salud, artículo 43 de la Constitución. Se reconoce el derecho a la protección de la salud, compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto y los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. Bueno, en primer lugar, este artículo es el que está más relacionado con la sanidad y el que regula directamente la sanidad, aunque no es el único que toca cuestiones referidas a la sanidad. Tenemos que el artículo 1, en primer lugar, se reconoce el derecho a la protección de la salud y fijaos bien que aquí se reconoce el derecho no a la salud, sino a la protección de la salud. Eso significa que os ha interpretado como que no es una obligación, no constituye una obligación de resultados, no se puede garantizar la salud a los ciudadanos, sino que es una obligación de medios. El Estado proporcionará cuidados médicos a la población para que en lo posible pues mantengan buen estado de salud. Aquí se define, en el segundo párrafo, se define lo que es la salud pública, se hace una referencia a la salud pública, que hace referencia sobre todo a medidas preventivas, no solamente a tratamientos, sino también a la prevención, ¿no? Y las prestaciones y servicios necesarios, estableciendo la ley, que va a ser la Ley General de Sanidad, fundamentalmente los derechos y deberes de todos al respecto, ¿no? No solamente de los poderes públicos, sino también de los ciudadanos. Y luego, en el tercer párrafo, pues se nos dice que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitará la adecuada utilización del ocio. Bueno, este artículo 43 de la Constitución, que si queremos, pues nos cogemos el texto legal y lo leemos aquí. Buscamos el artículo 43 y lo tenemos aquí. Siempre, los preceptos, siempre procurar estudiar por los textos. Bueno, pues entonces, este artículo 43 está dentro del título primero de la Constitución, de los derechos y deberes fundamentales, pero está dentro del capítulo tercero, de los principios rectores de la política social y económica. No es, por tanto, un derecho fundamental. Esto hace que su importancia sea relativa. No es un derecho que se garantice por un desarrollo legislativo, por una ley orgánica. No se puede no puede haber un recurso de amparo basado en este precepto, etcétera. Otro aspecto que es necesario mencionar es la delimitación de los poderes públicos en el tema de la sanidad. Esto está en el artículo 149 y 148 de la Constitución, ¿no? Ya sabemos que en nuestro Estado tanto las funciones ejecutivas como legislativas están repartidas sobre todo entre el Estado y las comunidades autónomas, ¿no? Y también en cierto punto las entidades locales, pero sobre todo el Estado y las comunidades autónomas. El tema de la sanidad corresponde al Estado. Lo que nos interesa es que corresponda al Estado establecer las bases y coordinación general de la sanidad. Y a las comunidades autónomas asumen las competencias en sanidad. Por tanto, quienes van en realidad a gestionar la sanidad van a ser sobre todo las comunidades autónomas. Los servicios de salud tienen un ámbito autonómico. Y
En cuanto a las potestades legislativas, tenemos que el Estado va a establecer una legislación básica, que va a ser que es la que desarrolla este precepto, la Ley 14/86 de 25 de abril, General de Sanidad, y las comunidades autónomas van a hacer un desarrollo legislativo que no puede contradecir esta ley 14/1986, y que será, en el caso de la Comunidad de Madrid, la Ley 12/2001 de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. ¿eh? Y con esto pues ya hemos hecho una introducción al primer tema y las dudas que tengáis pues las dejáis. Un saludo.